Alojarse en Sevilla no será una preocupación tengas el presupuesto que tengas. Como la mayoría de las ciudades del sur, los alojamientos son bastante económicos. Te invito a que sigas mirando este video para conocer los mejores lugares de la ciudad donde hospedarte. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Los principales puntos de interés de la ciudad se concentran sobre todo en el centro y están bastante cercanos entre sí. Esto convierte a las zonas próximas al casco antiguo en las más apreciadas para hospedarse en Sevilla. Pero también hay otras zonas cercanas que son muy recomendables y que cuentan con ventajas interesantes. Santa Cruz. Este barrio es el centro turístico de Sevilla. Sus calles estrechas esconden casas señoriales, con patios repletos de flores y edificios históricos. La calle Mateos Gago es la más concurrida y tiene una amplia variedad de bares de tapas y unas vistas excepcionales a la Giralda. Está lleno de hoteles y apartamentos con precios para todos los bolsillos. Si vas en automóvil, te conviene dejarlo guardado en el parking de tu alojamiento y recorrer esta parte de la ciudad caminando. Santa Cruz es una muy buena opción si querés tener lo más turístico de Sevilla al alcance de tu mano. El Arenal. Esta zona forma parte del casco histórico y está ubicada al lado del río Guadalquivir y del barrio Santa Cruz. Antiguamente era una zona cubierta por arena, fuera de los límites de la muralla, por donde entraban las mercancías llegadas desde el continente americano. Es otra de las zonas más turísticas de Sevilla e incluye muchas de las atracciones que seguramente quieras conocer en tu visita. La oferta de restaurantes y bares es muy amplia, con mucho movimiento y concentración de personas. También tiene muy buena oferta de alojamiento y resulta una buena opción para quienes dispongan de poco tiempo para conocer Sevilla y quieran estar a un paso de los lugares principales, aunque deban pagar un poco más. La Macarena. El barrio de La Macarena está situado al norte del casco histórico y limita también con el río Guadalquivir. Su nombre deriva de la Basílica de la Virgen de la Macarena, una de las edificaciones que más destacan en la zona, junto con la Puerta de la Macarena. Quedarse en este barrio supone alejarse un poco del centro de la ciudad, pero hay que tener en cuenta que el transporte es muy bueno y que incluso se puede llegar caminando hasta el centro histórico. La oferta hotelera es amplia y diversa y podés encontrar precios un poco más económicos que en las zonas anteriores. El barrio de La Macarena resulta una buena opción para alojarse en Sevilla si buscas un lugar con más tranquilidad que en el casco antiguo. Nervión. Es el centro geográfico de la ciudad y su aspecto es más moderno en relación al encanto propio del casco antiguo. Es una zona mucho más residencial que las anteriores, sin grandes atractivos turísticos. La mayoría de alojamientos en esta zona son de grandes cadenas hoteleras, por lo que podrás encontrar ofertas de mejor calidad que en el barrio Santa Cruz por el mismo precio. La zona está muy bien comunicada con el resto de la ciudad a través de transporte público, pero incluso si decidís ir caminando, no vas a tardar más de media hora. Arriba te dejo el link al video sobre las opciones de transporte en la ciudad de Sevilla. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Si aún no sos parte de esta comunidad, te invito a suscribirte, porque se vendrán nuevos videos para intentar ayudarte a organizar tus futuros viajes.